bienvenidos al tercer bloque de Alfil TV. Pasó por nuestro living Rodrigo de Loredo con un interesante mensaje para el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Lo vamos a estar repasando y analizando en nuestra edición de este lunes. Llegó el momento ahora de hablar con el director de la consultora política Suban Córdoba y Asociados, Gustavo Córdoba, a quien hemos convocado para analizar el impacto de las crisis políticas en el gobierno municipal. Así que haga la primera pregunta. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Agradecido por estar con ustedes en esta tarde-noche. Bueno, un placer. En la municipalidad hemos escuchado distintas explicaciones internas, públicas, pero domina en la autocrítica que hacen los dirigentes un cuestionamiento al manejo de la comunicación del problema. ¿Se puede reducir esto que llamamos el Ulises Gate a un problema de comunicación? Si así fuera, mirá qué fácil, una buena comunicación política resolvería el problema de los malos gobiernos que hemos tenido últimamente en Argentina. Yo creo que el problema es político, o sea, es de diseño de política, ¿no? Y me parece que hay que hacer como una especie de marco introductorio y entender que se ha banalizado mucho el tema de las crisis, porque viste que vulgarmente se habla de que una crisis encierra siempre una oportunidad. Y es mentira. No. Es mentira. La verdad es que si nosotros entendemos que el Estado, ¿no?, provincial, nacional y en este caso municipal, es un organismo crisis propenso, que lo más habitual es que tenga crisis y que lo extraordinario es que no las tenga, estamos hablando de que acá hay un enfoque en el cual las habilidades de los funcionarios no están a la altura de los problemas que se generan, ¿no? Entonces ahí vemos un conjunto y una acumulación de mala praxis políticas, comunicacionales, narrativas, ¿no?, que lo que hacen es generar un problema de segundo orden adicional al primero, es decir, agrava el contexto de la crisis. Claro. En el caso puntual, lo que uno ve es un poquito de cada una de estas cosas y habrá que ver eventualmente cómo evoluciona, pero lo cierto que es esta, si uno ve la carrera, por ejemplo, de Martín Yarlora, desde sus inicios como concejal en San Francisco a la fecha de hoy, esta es su primer crisis de verdad, seria, profunda, concreta, que pone en riesgo todo su sistema de valores políticos, que pone en riesgo toda su construcción política. Entonces, eventualmente habrá que pensar que la respuesta del sector y de su liderazgo tiene que ser acorde a esto, ¿no? Gustavo, buenas noches, te saluda Felipe Osman. A respecto de lo que venís acá mencionando, ¿cuánto cayó la imagen de Martín Yarlora a causa de esta crisis? Felipe, ¿cómo te va? Qué gusto. Mirá, en principio decirte no lo sé, habrá que evaluarlo. En principio te diría también, además te adiciono, que no necesariamente tiene que caer o no en imagen, ¿no? Porque lo que está en juego aquí no es la imagen, sino la reputación de una organización y de un dirigente o de un sistema político. Y esto es algo más de mediano plazo y largo plazo. Yo pienso eventualmente que habrá que evaluar si la gente evalúa como adecuado o no la respuesta que se ha dado desde el municipio, si evalúa como correcto o no la actuación o el desempeño de los opositores, ¿no? Entonces, creo que esto es un proceso que todavía está en caliente y como está en caliente por allí es difícil tomar una medición que sea 100% objetiva. Habrá que ver con el transcurso de los días, seguramente vamos a ir teniendo algún dato adicional. Lo que sí está claro es que este es un episodio que arranca en una mentira. No importa el monto que está involucrado, porque podría haber sido la mitad o el doble, pero lo que generalmente inflama una crisis es esta cuestión de una mentira, ¿no? Cuando se dijo que este episodio era un regalo, digamos, que le salía gratis a la ciudad y que después se vio que no era tan así. Gustavo, la mesa chica de Yarlora, como primera sugerencia, dice que va a proponerle la creación de un comité de crisis al intendente municipal. ¿Puede ser una acción positiva? Posiblemente si lo hubieran hecho antes de esta crisis hubiese sido óptima. Pero, No, seguramente yo creo que se delatan y anticipan que van a venir varias más, ¿no? En un contexto de campaña. Además, esta crisis ha mostrado que la oposición tiene un camino por donde entrar en la campaña, ¿no? Digo, esto en términos simbólicos afecta mucho este sistema de valores políticos del oficialismo de la ciudad,
porque de alguna manera han mostrado una suerte de desinteligencias internas que tiene que ser resueltas, digamos, por el líder de la ciudad, que es el intendente. El tema es que tampoco está en la ciudad presente, ¿no? El intendente, y habrá que ver cuánto tiempo más demora en volver, posiblemente lo haga en breve. Cuando alguien o una organización o un sistema político está bajo las luces de una crisis, lo aconsejable es suspender absolutamente todo lo que uno está haciendo y abocarse a resolver ese problema. ¿Por qué? Porque hay como una especie de falso concepto de que para no demostrar debilidad, hagamos de cuenta que acá no pasó nada. No hubo crisis, no hubo problema. Claro, nadie negar es el peor nada. camino. Entonces, la negación es absolutamente lógica y comprensible. Por eso yo hablaba al principio de la ausencia de una herramienta o de herramientas conceptuales en los dirigentes para entender que esto es una crisis, ¿no? Porque obviamente cuando vos estás en el medio del problema tratás de minimizar y tratás de acotar los impactos de esto, pero evidentemente lo que necesitamos acá es una dirigencia mucho más madura y mucho más prudente. Esto que vos decís del comité de crisis, en realidad lo que yo haría es una formación exhaustiva para toda la dirigencia, de todos los formatos, de todos los niveles, en gestión de crisis y gestión de la comunicación de riesgo. Porque la pandemia, y déjame sacarla al ángulo ahí, la pandemia ha desnudado que la mayoría de las dirigencias políticas del mundo carecen de estas herramientas de manejo de crisis. Es interesante lo que planteas. Bueno, hablando de desafíos, te quiero llevar al escenario nacional, para charlar con vos un poquito de Javier Milei, ¿no? Que estamos todos los periodistas, analistas políticos viendo cómo evoluciona, cómo se para en esta larga carrera electoral. Hace un tiempo charlábamos con Paola sobre el último informe que habían publicado, previo a esta serie de declaraciones un poco desafortunadas y polémicas sobre todo, y hablaban de la posibilidad de que se constituyera como un árbitro en el 2023. Después, pasó lo de la donación de órganos y otras afirmaciones que causaron revuelo. ¿Cómo está Milei hoy? ¿Qué vienen observando desde tu consultora, Gustavo? Bueno, mira, te voy a dar un dato en exclusiva. Nosotros vamos a difundir el domingo una encuesta nacional de 1.600 casos que hemos terminado hace 2 días, en el cual hemos evaluado las imágenes de toda la dirigencia política argentina y vuelve a subir de manera muy significativa la imagen negativa de Milei, en este caso ya en el 60% de negatividad. Opa, ¿qué pasó? Es realmente impactante. La centralidad extrema, ¿no?, que él tiene en términos comunicacionales, y al ser él puro formato comunicacional, esto que vos bien planteabas al principio como introducción, ¿no?, a Milei, que sus declaraciones son más bien, te diría, y esto te lo agrego yo, propias de un circuito electoral conservador estadounidense y no argentino, porque la aportación de armas no es un problema en la Argentina. De hecho, nosotros lo medimos ahora y casi el 80% de los argentinos la rechazan, ¿no?, la aportación de armas para todos. Acá creo que hay un juego en el cual Milei representa la bronca o el sentimiento negativo que tenemos la mayoría de los argentinos respecto a la política, pero me parece que él está perdiendo oportunidades de hacer pie, porque había mucha gente que lo veía con buenos ojos, que a lo mejor no compartía sus ideas, pero sí compartía el tono con el cual él criticaba a esa casta o esa clase política. Claro, el enojo. Y a partir de aquí lo que vemos es que Milei se ha transformado, no, como decíamos el mes pasado, lenta y paulatinamente en todo eso que critica, sino que se ha transformado muy rápidamente en todo lo que él criticaba. Gustavo, para seguir en el escenario nacional, hay una gran cantidad de dirigentes de escala nacional que dice estar trabajando en un proyecto superador de la grieta. Pareciera que en la clase política hay masa crítica para ir en busca de un proyecto superador de la grieta. ¿Vos ves que desde el electorado está preparado para recibir ese mensaje o crees que la simplificación de la grieta va a seguir siendo un argumento rentable para las fuerzas que están a los extremos del espectro? Mirá, si nos atenemos a los resultados que nos han dado en la economía, la grieta sigue siendo un gran solucionador de los problemas políticos de los dirigentes, ¿no?, porque les da los resultados electorales que ellos pretenden. El problema es a la hora de gobernar, donde la grieta es un espantaconsensos.
esa materia en la Universidad de la Política, consenso 1, consenso 2 y consenso 3, que deberían aprobarla con 10, la verdad es que en la Argentina, fíjate, se reunió Cristina con Melconian. Fue un escándalo. Cuando en realidad los procesos democráticos se nutren de los diálogos institucionales justamente entre los que no piensan igual. Déjame agregarte algo. No conozco, a lo mejor ustedes o alguien de la teleaudiencia podrá corregirme, no conozco país en el mundo que haya salido de altos índices inflacionarios sin diálogo institucional. Y esta es responsabilidad absoluta de la dirigencia, no de la gente, que de última asiste a este debate mediocre y rastrero, chicanero, por otro lado, de la mayoría de la dirigencia, que siempre remite a la grieta. Yo te diría que hoy más del 80% de los argentinos entiende que la calidad del debate político ha empeorado, y esto se debe clara y exclusivamente a la grieta, que ha llegado para quedarse y es muy difícil que se vaya. Gustavo, déjame llevarte a una situación hipotética entonces. Si tuvieras que asesorar a una fuerza de centro que trata de superar este debate constante de la grieta, ¿cómo lo aconsejarías? ¿Qué le aconsejarías para superar esta discusión que se ha terminado encasillando en esta simplificación de la grieta? Y mira, es muy difícil. En la Argentina, justamente por esta intermediación de la grieta, es un cementerio de terceras fuerzas, ¿no? La política. Y lo hemos visto a lo largo de la historia en los últimos tiempos. Labaña, Massa, de Narváez, ahora Milei, que está cayendo. Es muy difícil, pero al mismo tiempo, fíjate que aquí el problema me parece que lo generan los núcleos duros, no tanto la no representación de los moderados. Porque tanto Cristina, por ejemplo, por citarte la figura con mayor centralidad de la política, y Mauricio Macri, que es la figura, digamos, más referenciada del arco opositor, los dos, en una eventual segunda vuelta, que así está diseñado el sistema eleccionario argentino, los dos en segunda vuelta son los que juntan el mayor nivel de rechazo, es decir, guardan algún parangón con ese Carlos Menem del 2003 que ganó en primera vuelta pero se tuvo que bajar en la segunda. Entonces, fíjense qué paradoja que Alberto Fernández fue definido presidente por los moderados. Mauricio Macri fue electo presidente con la definición de los moderados. Entonces, acá hay un verdadero problema de representación en donde la oferta de la política no alcanza a cubrir las expectativas de la sociedad. Por eso se está dando un fenómeno cada vez más notable de disminución de los tiempos de tolerancia de la sociedad argentina ante el fracaso económico de los sucesivos gobiernos. Fíjense, a Cristina Fernández le dimos 8 años, a Mauricio Macri le dimos 4 y a Alberto Fernández le dimos 2. A todos les dimos un castigo electoral importantísimo. Eso significa que las lunas de miel ya no existen, eso significa que los tiempos de tolerancia se han acortado casi al mínimo y además que se ha castigado a dos modelos económicos e ideológicos opuestos. El cristianismo o kirchnerismo, valga la redundancia, contra el macrismo. Ambos dos fueron sancionados electoralmente en un tiempo de 2 años. Entonces, vean un poco esa impaciencia de la sociedad argentina se traduce, por ejemplo, creo de manera errónea, piden políticas de shock cuando en realidad cuando uno les plantea que las políticas de shock pueden incidir, por ejemplo, en que les recorten el sueldo o que les recorten jubilaciones o que le aumenten la tarifa de gas o tarifa de luz, ahí todos los que piden tarifa de shock o política de shock vuelven para atrás. Muy bien. Bueno, Gustavo Córdoba, llegamos al final. Te agradecemos muchísimo esta conversación y la primicia, ¿no? Corregime si me equivoco, 60% de imagen negativa para Milei en el último estudio nacional. Acuérdense de ese dato porque lo van a ver a partir del día lunes en la mayoría de los medios nacionales. Por todos lados. Muchísimas gracias. Muy gentil, como siempre. Al contrario, agradecido. Despedimos entonces al consultor político Gustavo Córdoba. Quédense ahí que ya venimos con Dirty Ortiz y las contratapas culturales.